un nuevo programa de las provincias también existen. Tanto nos han elogiado la biblioteca donde están parte de mis libros con los que estudié y trabajé en Derecho, que resolví ampliar, es decir, agregar en el otro tramo de la biblioteca que ustedes ven acá, está parte de mi archivo de este programa que empezó en el año 2000. Esto es solo una parte. Tenemos toda la colección, faltará alguno por los cambios de oficina, de domicilio, pero tenemos mucho. Y alguien ha dicho que los archivos no perdonan. Lamentablemente para muchos los archivos no perdonan. Y yendo a este tema, les voy a leer algunos párrafos de una carta que tiene que haberse publicado, en el que se publicó, mejor dicho, en el diario La Nación, como carta de lectores en el año 2007. La carta está firmada por Eduardo F. de Abelleira, de Loreto, Corrientes, y comienza así: me impactó una frase del candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, señor Mauricio Macri, es decir, por eso digo que es de 2007. Dijo Macri: los planes jefes y jefas de hogar deberán ser reemplazados antes de que se pierda la cultura del trabajo. Quiero advertir a nuestros gobernantes que al menos en esta zona ya empezó a perderse la cultura del trabajo. En nuestro pueblo, se refiere a Loreto, quizás uno de los más pobres del norte correntino, es una tarea bastante complicada hoy contratar personal permanente o transitorio para trabajos rurales. Los argumentos esgrimidos son muy variados. Si yo empiezo a trabajar, mi esposa pierde el plan. Prefiero un trabajo de 4 horas, cuidándonos con 150 pesos, está hablando de 2007, con 150 pesos por mes nos arreglamos. Mientras él o la titular del beneficio barre un rato a la plaza y los niños reciben alimento y apoyo en comedores parroquiales o municipales, la permanencia de una situación como la descripta, además de ser un pésimo ejemplo para las futuras generaciones, puede terminar destruyendo, dice el señor Abelleira, puede terminar destruyendo y ser un pésimo ejemplo para las futuras generaciones, destruir la base de nuestra economía, que es nada más y nada menos que la de dedicación al trabajo. Al escucharme seguramente muchos dirán que soy un desalmado, que no quiero que haya planes del gobierno para la gente que lo necesita. Atención, acabo de decir para la gente que lo necesita. Pero esta carta de 2007 dirigida al actual presidente demuestra una cosa: si hay que ayudar, hay que hacer trabajar en algo y ver si la persona que recibe esa ayuda no es apta para realizar ningún trabajo o tener un oficio. Esto no es nuevo en nuestro país. En el año 1860 se sancionó la ley de vagos. ¿Quién firma esta ley de vagos? Justo José de Urquiza, en octubre 8 de 1860, y la reglamentación tiene fecha 17 de octubre de 1860. Voy a tratar de comentarles rápidamente cómo funciona esta ley de vagos. Serán considerados vagos, artículo primero, simplemente para los efectos de esta ley,
las personas de uno y otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio u otro medio lícito con que vivir. Los que teniendo oficio, profesión, industria no trabajan habitualmente en ella y no se les conocen otros medios lícitos de adquirir su subsistencia. Los que con renta pero insuficiente para subsistir no se dedican a alguna ocupación lícita y concurren ordinariamente a casas de juego, pulperías o parajes sospechosos. Los que se hallen en los casos del artículo primero, dice el artículo tercero, serán amonestados por las autoridades a que se dediquen a alguna ocupación útil. Es decir, 1860 se los intimaba a los llamados vagos, que hoy podríamos decir desocupados, a que busquen un trabajo, se dediquen a alguna ocupación útil, dentro de un breve término. Después dice, artículo 9, los simplemente vagos serán destinados a trabajos públicos por el término de 3 meses. Yo recuerdo que cuando en 1930 en Estados Unidos hubo la Gran Depresión y que el Estado salió a ayudar a los desocupados, pero se los hacía trabajar y se albolaron todas las rutas de los Estados Unidos porque se les hacía plantar árboles. Tuve oportunidad de estar en San Luis hace unos años y me invitaron de la gobernación de San Luis a que acompañe al Rodríguez A, que estaba de turno, porque ahí son Rodríguez A, salvo alguno que se mete en la cuña, a que acompañe a Rodríguez A, que iba a iniciar una plantación, iba a dar planes. Llegamos a un lugar cerca de un arroyo y empezó el gobernador, agarró a decir que así como yo agarro esta pala, y agarró la pala, y cavo este pozo, y se puso a cavar el pozo, y planto este árbol, y plantó un arbolito, y lo riego a este arbolito, y agarró una regadera y regó el arbolito y apisonó la tierra, ustedes, a quienes les voy a dar hoy un plan, tienen que hacer lo mismo y cuidar que esta planta crezca, porque voy a volver y si la planta no fue atendida, les voy a quitar el plan. Un ejemplo, tantas cosas tienen los Rodríguez para criticar, que esto es algo que quiero y debo resaltar. Volvamos a la ley de vagos. Decíamos que serían destinados a trabajos públicos. Entonces, ¿por qué no le hacemos hacer algo? Asegurarle la subsistencia, pagarle por lo que hacen, pero que vayan, aunque sea a plantar árboles. ¿O no hay rutas que merecen tener árboles con el tórrido clima que tenemos? Recuerdo que cuando yo, hace tantos años ya, más de 70, estaba en la escuela Sarmiento, en los primeros grados en la escuela primaria, y había un club de niños jardineros y salíamos a plantar naranjos en la ciudad de Corrientes. ¿Qué sería hoy, después de casi 60 años o más, de esos árboles? Pero resulta que estaba más la especie, el naranjo parece que mueve el piso o no sé qué. La cuestión es que toda esa cultura que se le enseñaba a los niños a plantar árboles, por ejemplo, se perdió, como se perdió la cultura del trabajo. En cuanto a las mujeres, y no soy contrario de las mujeres, tengo 2 hijas, tengo 2 bisnietas, y al fallecer mi primera esposa me volví a casar. Pero cuando lea esto, no crean que soy partidario de las violaciones, de los acosos y de eso. Ya terminó. En el próximo programa voy a hablar de los acosos sexuales.
Dice así el artículo 10. Las mujeres vagas o desocupadas serán colocadas por igual término, es decir, 3 meses, al servicio de alguna familia mediante un salario convenido entre la autoridad y el patrón. Todo esto termina con quedan en vigencia las disposiciones sobre el tema. Octubre 5 de 1860. Es decir, que hace más de un siglo estamos con este tema de la cultura del trabajo. El diario La Nación del jueves 11 nos dice en un titular: noticias del futuro, de los robots domésticos a las pantallas hipergigantes. Vamos camino a tener robots domésticos con lo cual quitamos fuentes de trabajo, pero el progreso es así. Ahora, en nuestro país, en este momento, se está levantando la tapa de la olla de los dirigentes sindicales. Hay dentro de la rama de los obreros de la construcción, tanto en La Plata como también en Bahía Blanca, se están descubriendo que tenían propiedades en Uruguay, autos, dinero en efectivo, que no se encuentra justificación. Y La Nación del día jueves 11, en la página 12 dice: los hijastros de Moyano, de Hugo Moyano, los hijastros de Moyano blanquearon $1.100 millones. Se trata de Valeria Salerno y Juan Ortega Zulieta. ¿Cómo se justifica todo eso? Y yendo más allá, me voy a ir citando a una persona que debería ser homenajeada día a día, a René Favaloro. En el año 2000, René Favaloro se suicidó. En su despedida redactó una desesperada carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, radical. Y le hago esta mención para que no se crea que estoy ni contra los kirchneristas ni contra los radicales, sino que es un mal, desgraciadamente, es un mal general lo que lo llevó a René Favaloro a suicidarse. En la carta que le manda al presidente Fernando de la Rúa, exclama estar cansado de luchar. Reclamaba cooperación económica para solventar la fundación que lleva su nombre y en donde el reconocido cardiólogo y educador desplegó una serie de críticas al sistema de salud argentino. Me voy a permitir distraerlos con algunos párrafos de la carta de René Favaloro que motiva su suicidio. En un párrafo dice: ¿cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga se lo hacen pagar. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona. Denunciar todo esto, por el contrario, se castiga. En una parte dice: nunca perdí mis raíces, volví de Estados Unidos para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa al Sanatorio Güemes.
La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. Pero nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. A pesar que los directores aseguraban, los directores del Sanatorio Güemes, que no había retornos, atención, a pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo, y este era mi único contacto con los sindicalistas. Más adelante dice que nos hemos negado a dar un solo peso de retorno. Así fue que obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto Güemes. Manga de corruptos, dice Favaloro, que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Aclaro una vez más, estoy leyendo la carta de René Favaloro antes de suicidarse. Lo mismo ocurre con el PAMI. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, es decir, con el Sanatorio Güemes, de 1.900.000 pesos de aquella época, del año 2000. La hubiéramos cobrado, atención a esto, pero parece que nos estuviéramos refiriendo a esta década. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Ocurre lo mismo con pacientes privados, incluyendo los de medicina prepaga. El médico que envía a estos pacientes por el famoso un ANA sabe esperar recibir una jugosa participación del cirujano. El cirujano de real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Sigue larga esta carta, y larga es la decepción que habrá tenido el doctor René Favaloro para suicidarse. La corrupción, dice, ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de privilegio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalle los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán, no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivos, Holter, etc., y los cateterismos y demás. No es la única institución médica no es la única institución. Médicos de la fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado el tema del retorno. Las 5 facultades médicas más trascendentes de los Estados Unidos reciben más de $100 millones cada uno. Aquí ni soñando. Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial, y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas a Enrique Iglesias, que era el director del BID, solicitando ayuda. Tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica. Todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta. Dice en otro párrafo: hemos tenido varias reuniones, los médicos, se refiere a los médicos del instituto, con mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha de nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata. Me aconsejaban que para salvar a la fundación
debemos incorporarnos al sistema. Sí al retorno, sí a la ANA. Eso le pedían los médicos y él se negaba. Pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas, le decían, que saben cómo hacerlo. Debés dar un paso al costado, le pedían a Favaloro. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado. Debés comprenderlo si querés salvar a la fundación. Y razona, ¿quién va a creer que yo no estoy enterado? Como puedo decir hoy día que quién va a creer que no están enteradas de las cosas que pasan en la rama de la medicina o en cualquier otra, o con el contrabando que se descubrió en Itatí. No estoy enterado. La autoridad tiene que estar enterada de lo que pasa, y si no, que no puede ser autoridad. Pero bien, y termina él y termino yo. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento. Espero, en estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarias, sin recibir respuesta. Un abrazo a todos. René Favaloro. Y se pegó un tiro. Este es el país que tenemos, estamos transitando una época donde tenemos que leer como los millones que tienen los dirigentes sindicales y las obras a través de las obras sociales. Yo sé que decir la verdad me puede costar algo, y como decía Favaloro, cuánto cuesta, cómo se mide el valor social de nuestra tarea. Yo también me adhiero a eso. Vamos a hacer un corte y después vamos a estar con el recientemente designado subsecretario de Turismo de la provincia, el doctor Pedro Gerardo Casani. Un corte, señor director. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes.
En nuestro programa de las provincias también existen. Tenemos hoy el gusto de tener en nuestros estudios a un joven y nuevo funcionario, el doctor Pedro Gerardo Casani, que es subsecretario de Turismo. Asumió hace un par de días, unos días, en este cargo, y tuve la inquietud de ir a la toma de posesión para conocerlo, para saber qué piensan y qué se iba a decir ahí. Me entusiasmé con lo que dijo tanto el ministro de Turismo como el doctor Casani. Por eso lo invitamos hoy a nuestro programa para hablar un poco de turismo en Corrientes, que es algo que no está suficientemente difundido y explotado. Y cuando no se difunde, es muy difícil, si uno no crea la oferta, que venga la demanda. Bienvenido a nuestro programa, doctor Casani, y quisiéramos conocer cuál es su idea para desarrollar desde la Subsecretaría de Turismo, conjuntamente con el ministro, por supuesto. ¿Cómo está, doctor Luniski? Un gusto estar acá. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia que nos ve. Bueno, muy contento, recién asumido formalmente hace unos días, pero en realidad ya me encontraba trabajando el último mes del año pasado, cuando el doctor Gustavo Valdés le había comunicado al ministro, el doctor Cristian Piri, el ministro de Turismo, una persona abierta, como dije yo en mi discurso, que se ocupa y se preocupa de las cuestiones. Me había convocado diciéndome que el gobernador tenía en mente la posibilidad de confiar en mi persona para llevar adelante la Subsecretaría de Turismo, en el cual me acerqué emocionado, a paso tranquilo, porque los que somos hombres políticos sabemos que a veces la idea está y después no se puede concretar. Me acerqué en esto que se habló todo el año pasado del equipo, la nación, provincia, el municipio en conjunto. Bueno, me atrapó y me emocionó, y la verdad me puso con mayores ganas de que se concreten. Bueno, después, gracias a Dios, se llevó adelante. Conté con su grata presencia en mi toma de posesión formal del cargo. Y bueno, ya estoy ahora sí incorporado a la Subsecretaría de Turismo, trabajando en esto de lograr el desarrollo definitivo de Corrientes en el turismo. Es decir, lograr la idea. Hay un plan trazado por parte del Ministerio que ya se ha presentado, que es el plan 2017-2021, en el cual le estamos acercando ahora en estos días, aparte del gobernador, unas nuevas inquietudes y un estado de situación general del Ministerio. La idea nuestra en el 2017, un plan, como decía el ministro, ambicioso pero posible, de lograr el despegue de Corrientes en esta tan hermosa actividad como el turismo, y que genera recursos legítimos. La idea es lograr que Corrientes, que en realidad el turismo sea verdaderamente una economía pujante, que no sea considerada una actividad más, sino una actividad pujante, motor del desarrollo. Sí. Y en esto estamos trabajando. No en balde se dice que el turismo es una industria sin humo, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, lo que venimos observando desde años, la actividad turística, es que hay más publicidad en los medios nacionales, y acá también, más publicidad de otras provincias que tal vez no tengan los atractivos que tiene Corrientes. Así es, doctor, eso es lo que hablábamos fuera de cámara. Justamente el déficit que estamos teniendo en Corrientes es esa cuestión. Los amigos, por ejemplo, de Córdoba, una hermosa provincia, pero por ejemplo voy de Córdoba, un paquete hermoso, y en realidad yo creo que como correntinos nosotros tenemos recursos mayores, por ejemplo, esa provincia que está bien vendida, y es lo cual lo felicito a los cordobeses, que es algo que nosotros tendremos que imitar, el vender. Pero yo creo que nosotros, para vender, cuando uno intenta vender algo genuino como es lo nuestro, que como es Corrientes, que tenemos religión, tenemos cultura, tenemos ecoturismo, tenemos diversas actividades. Primero, los correntinos tenemos que estar convencidos verdaderamente de lo que nosotros tenemos, para poder abrir las puertas a los demás, para poder comenzar inclusive con un turismo interno, que hoy es un déficit que nosotros estamos teniendo. Y a eso es, doctor, lo que yo le decía, y comentarle a la audiencia, que es lo que nosotros estamos apuntando cuando decimos que trabajamos en equipo. O sea, la actividad turística, seguramente hay muchos
televidentes que entienden y para los que no entienden no entienden tanto, es una actividad realizada por los privados. El turismo es una actividad privada, generadora de recursos genuinos privados. O sea, el cabañero es privado, el que tiene la empresa de turismo, el que tiene el transfer es privado. O sea, en esto el Estado tiene que colaborar con el privado para que al privado le vaya bien, para que al Estado, para que a Corrientes y a los correntinos nos vaya mejor. Entonces, nosotros del Ministerio de Turismo, el ministro Piri, el subsecretario Clau de Inversión y Promoción Turística, o sea, mi otro subsecretario junto a mí que está a la par trabajando en conjunto también, estamos apuntando justamente a eso, a que desde el Estado nosotros podamos brindarle las herramientas a aquel privado que desarrolla o que quiere desarrollar la actividad privada, brindarle los medios que se le pueda acercar tanto del Ministerio de Turismo como los que no dependen del Ministerio de Turismo, trabajar en equipo con los demás, aunque sea con los demás por el Estado, con el Poder Legislativo, si hace falta una ley, hablar con el Poder Judicial en el caso que necesitemos, con todos los poderes del Estado, con toda la sociedad, con las instituciones intermedias, con todo ello para lograr el verdadero desarrollo. O sea, cuando hablamos de desarrollo, lo que nosotros queremos es que sea definitivo, no que sea una temporada. O sea, no decir, bueno, en Corrientes esta vez en los esteros Liberá ponemos a 20% off, como se dicen ahora en las páginas de internet, recontra barato, y decir, listo, descosimos las vacaciones de invierno que están viniendo, o ahora digamos que tenemos la fiesta del chamamé, los carnavales, descosimos, y el año que viene estamos otra vez en lo mismo. La idea es que sea definitivo. Ahora, volviendo al tema de Liberá y que conversábamos de cómo puede desarrollarse, yo soy un convencido desde hace muchos años de que en la Ruta 40 debe estar pavimentada en toda su extensión. Hay quienes sostienen de que los 90 kilómetros desde Carlo Pellegrini hasta Mercedes debe dejarse una parte de 30 kilómetros, tal es así que se han licitado 60 kilómetros únicamente. Yo creo que, y discutía en su momento con el interventor Mestre, cuando estuvo acá en Corrientes, Ramón Bautista, que en paz descanse, el tema él sostenía de que Iberá es un lugar de turismo, de aventura, y que entonces no importa que el camino sea de tierra. Discutimos sobre el tema, lo que se podía discutir con el interventor, pero el turismo, en mi criterio, de aventura se hace en el lugar, pero hay que poder llegar no llegar, tal es así que en aquellas épocas yo había organizado, tenía una agencia de viajes, organizado una excursión y tomó la lluvia, y en medio del camino los turistas que habíamos salido de Buenos Aires tenían que andar empujando el ómnibus, y eso no es turismo ni aventura. Ni es sustentable en el tiempo que cuando se habla de turismo. Bueno, la idea es justamente llevar el desarrollo en todas esas cuestiones que nos faltan. Las cuestiones de Liberá, en realidad, los entendidos cuando verdaderamente hablan de Liberá, hablan de que en realidad el turismo en realidad, porque ahí justamente donde refería la palabra de ecoturismo, el Liberá está dividido en 3 anillos turísticamente hablando, porque la gente por ahí no entiende, y muchas veces los correntinos no entienden, hablamos Liberá y no se entiende lo que es parque y lo que es reserva. O sea, reserva Liberá, para hacerle a la gente un gráfico en la mente para que entienda, la reserva Liberá comprende un todo, digamos, tanto lo que es del Estado, propiedad del Estado, como los particulares. O sea, hay una cantidad de campos de privados que desarrollan su actividad, y está dentro de lo que es la reserva, que tiene determinadas restricciones para no complicarle a la gente. Después está propiamente dicho el parque, que es donde se lleva adelante la protección, donde tenés la inversión, digamos, que está CLT, que está el ministerio, que se encuentra el gobierno de Corrientes y se encuentra Nación. En esto, cuando se habla turísticamente, en realidad lo que se apunta al plan nuevo que se está realizando es de 3 anillos. El anillo interno, digamos, que es el que se realiza dentro de Liberá, se habla de ecoturismo. ¿Por qué? Porque se lleva adelante solamente la vida silvestre sin
la interrupción de la urbanización. Un segundo anillo donde, por ejemplo, estaría Ituzaingó, que es lindera, digamos, a la entrada de Cambireta, que ya no se habla de un ecoturismo, sino se habla de un turismo, porque, digamos, hoy tenemos la represa, tenemos una ciudad muy pujante como es Ituzaingó, en el cual no hablas tanto de ecoturismo, porque en realidad vos tenés otro atractivo que acompaña al ecoturismo, y un tercer anillo más lejano que incluiría, por ejemplo, en el caso de Salada, que no tiene acceso lindero a Liberá, pero sí va, digamos, es la idea de que tenga un tránsito de turistas en el cual se convierta Salada en la posibilidad de alojamiento de gente, el combustible, los demás servicios anexos a la gente de paso a Liberá, que va al primer y segundo anillo, digamos. Ituzaingó tiene además en estos momentos algo muy importante, tiene el gobernador, exactamente, de la provincia, el doctor Gustavo Valdeque de Ituzaingó. Así es, así que lo que habría que promocionar, entiendo, es la visita de los estudiantes de los colegios públicos o privados, así es, a conocer Yacyretá, que sepan qué es, qué pasa, porque lamentablemente desde que se hizo el ente hay un representante correntino en el directorio, pero que no ha hecho mucho a favor de Corrientes, ¿no es cierto? Porque era el momento de aprovechar que se tiene un director y conseguir cosas para Corrientes, y no como estamos en este momento, que toda la energía va para otro lado. Pero bien, volviendo al tema de turismo, ahora estamos por tener la fiesta del Surubí en Goya. Así es, en Goya me toca de cerca como goyano, sí, la fiesta. Todo Corrientes en realidad tenemos una cantidad de fiestas. La fiesta del Surubí, una fiesta a mí me toca de cerca con un sentimiento especial. El concurso de agua dulce más grande del mundo, tenemos alrededor de 1000 embarcaciones. Y bueno, ese es un planteo que tengo con los goyanos, que ya lo vengo hablando desde mi incorporación hacia acá, es plasmar justamente. Goya tiene un desborde en ese fin de semana del Surubí, desde el miércoles, digamos, a lo que es el domingo, impresionante, en el cual cada año, gracias a Dios, se va superando, y que los pescadores foráneos llaman el mundial de pesca. Y bueno, es un desafío que tenemos los goyanos de ver durante el año, poder replicar la cantidad de turistas que nos visitan, porque por ahí nosotros tenemos un estallido durante la pesca del Surubí, un estallido durante la pesca variada, que es un concurso muy importante, pero digamos nosotros lo llamamos nuestro concurso chico cariñosamente por la cantidad de embarcaciones, pero es un concurso muy importante también que se lleva adelante. Y después durante el año por ahí no podemos replicar la cantidad de camas para los turistas cuando vienen. Y un desafío que se los vengo planteando a mis compoblanos que quieren llevar adelante. El lanzamiento, cuando empieza la fiesta, es algo que realmente causa admiración, la cantidad de lanchas que salen y cómo impresionan en el agua, ver tantas en el riacho, porque eso dentro del riacho. Goya tiene esa particularidad, aparte de la cantidad de embarcaciones, que justamente nosotros tenemos el riacho Goya, que hace que sea angosto, y pasando 1000 embarcaciones por un espacio estrecho es aún mayor la impresión. Bien, doctor Casani, le deseamos éxito en su gestión. Sepa que en nuestro programa, si bien se llama que las provincias también existen, y es un canto en contra del unitarismo que rige a la nación, también queremos decir que el interior de la provincia de Corrientes también existe, y que hay muchas cosas para ver dentro de Corrientes. Le agradezco, doctor, por la invitación, le agradezco por el tiempo de su programa, y bueno, agradecerle a la audiencia que me sepa disculpar, que estamos recién en función, y que bueno, que estamos abiertos a escuchar a los que conocen, que muchos de los televidentes conocen, seguramente muchísimo más que yo aún, y que bueno, que las puertas del ministerio están abiertas para trabajar con quien quiera, que quiera acercar las inquietudes, y que podamos llevar a Corrientes a un despegue definitivo por el bien de Corrientes y por el bien de los correntinos. Sí, antes de terminar quiero decirle, ratificar lo que le dije en su toma de posesión, que en el mes de marzo se realiza el 40 Congreso Nacional de la Asociación de Profesionales de Turismo, que es Escola Internacional, y que vamos a requerir seguramente el apoyo y la atención
por parte de la subsecretaría. Las puertas de la subsecretaría y del ministerio están abiertas y obvio que vamos a estar colaborando y participando si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, a usted, doctor, y a toda su audiencia. Y seguimos con nuestro programa. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Mucho hemos bregado por la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco. Lamentablemente, al Poder Central no le conmueve la necesidad nuestra. Para demostrar lo que es el cuello de botella para acceder al puente General Belgrano, tenemos un video en el cual se ve cómo está la avenida 3 de abril un día domingo. Las colas llegan más allá de la avenida Artigas, más allá de digamos, mucho más allá de la avenida Ferreo de Independencia. Y alguien quiere discutirnos que no es de urgencia el tema del segundo puente. Nuestros legisladores
los 7 diputados y los 3 gobernadores tuvieron en consideración, a su consideración, el presupuesto nacional para el año 2018. Y con sorpresa vemos que para la construcción del segundo puente, que va a ser vial únicamente, no ferrovial, que va a ser vial, está asignada la suma de 1 millón de pesos. No me estoy equivocando. Para el 2018, el presupuesto nacional asigna al segundo puente Corrientes Chaco 1 millón de pesos. Para el año 2019, 1 millón de pesos. ¿Qué puede hacer con 1 millón de pesos? Ni siquiera se van a pagar los honorarios con ese 1 millón de pesos, se pueden pagar, salvo que esté escondido en otra partida o en otro lugar. Los honorarios del técnico que contrató directamente la Dirección Nacional de Vialidad con un ingeniero argentino residente en España, a quien se le encargó para que en el mes de marzo, es decir, dentro de poco más de 60 días, tenga que entregar el anteproyecto que va a servir para que en el mes de julio se licite el segundo puente. Si se licita el mes de julio, entre que se adjudique y demás, entramos en el 19, año de elecciones, y otra vez volveremos a escuchar de los candidatos, como en su momento de Cristina Fernández de Kirchner en Resistencia hace 5 años ya, antes de la última elección, de reelección de Horacio Colombi, que iniciamos la construcción del puente y estaba Camau al lado. Y Camau es senador nacional y no hemos leído que Camau se oponga a que sea 1 millón de pesos, aunque sea para perder, porque no le iban a hacer caso. Pero por lo menos poner el grito en el cielo de que con 1 millón de pesos no hacemos nada. Pero bien, mientras nos anulan la posibilidad de que sea ferrovial el puente, porque así está en el presupuesto y así lo dicen, el presidente Macri estuvo acá ante las elecciones en la zona, aseguró que en este año que se fue, 2017, se iba a licitar el puente y que iba a ser ferrovial. Indudablemente promesas preelectorales. Por eso tenemos miedo. Tenemos miedo que en el 2019, así como se acaban de postergar licitaciones por 30 o 60 días, se postergue otra vez el llamado a licitación, y no sea en julio, que sea en octubre, sea en noviembre, cuando más cerca de las elecciones, para licitar y darnos una pequeña satisfacción a los correntinos y chaqueños. Mientras se nos niega la posibilidad de tener una conexión ferroviaria Atlántico-Pacífico, resulta que el presidente Morales de Bolivia acuerda con el presidente Macri discutir un ferrocarril que va a salir de Brasil hasta Perú, hasta el puerto de Santos, al puerto de Hilo en Perú. Y no nos extrañemos que con nosotros, los argentinos, o sin nosotros, el ferrocarril se va a hacer, porque los brasileros empujan, los bolivianos necesitan salida al mar, y también ese tren va a pasar por Paraguay, con lo cual va a disminuir también el tránsito fluvial, porque la producción paraguaya que va al oriente va a utilizar ese tren. Y también Chile se va a beneficiar por el gran movimiento que va a tener en sus puertos y también en el Perú. Y para colmo, Ferrocarriles Argentinos, por decirle el nombre, ya no se llaman así, anularon el tramo Aviaterá y Barranqueras, que daba la posibilidad de que toda la producción
del Norte Grande pueda salir por el puerto de Barranqueras y no tener que ir hasta el puerto de Rosario, abarrotado ya de camiones, y en vez de abarrotarse con camiones, se va a abarrotar también con vagones de ferrocarril. Pero vamos a tratar de defender nuestro puente, que ya cumplió los años de vida que le dan los ingenieros, pero bueno, sigue estando. Y sigue estando a pesar de que no se coloca una balanza para cumplir con el cartel que dice máximo de balanza, de máximo peso sobre el puente, 40 toneladas. Nada se hizo. Hace ya 8 o 10 años se licitó las defensas de las columnas del puente General Belgrano, que iban a ser, digamos, con unas columnas asentadas directamente en el fondo del río, y se le adjudicó a una empresa que tiene, y tenemos alguna imagen tomada desde una lancha en movimiento, lo cual no le da mucha certeza, pero es así como muestra ese pedazo del video. Hay grúas, hay un montón de cosas, pero están instaladas en la Antequera, pero que no trabajan, que están ahí, esperando seguramente terminar de apoyar a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a Córdoba, Mendoza y Santa Fe, porque ahí están los votos. Y a nosotros, que nos quedemos donde estamos. Y traigo a colación lo ocurrido con un barco que se soltó las amarras que estaban en Astilleros Corrientes, por suerte, aguas abajo del puente. ¿Qué hubiera ocurrido si ese buque que se suelta amarras, y tenemos alguna imagen del buque, suelta amarras y está arriba del puente, se lleva por delante las columnas, se rompe el buque, un desastre? ¿Por qué no? Porque la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Transporte, no le interesa solucionar la conexión Corrientes-Chaco, ni mejorar las defensas, siquiera mejorar las defensas de nuestro río Paraná. Estuvimos con el subsecretario de Turismo, el doctor Pedro Gerardo Casani, quien nos abrió una esperanza de que se pueda realmente mover el turismo en la provincia. Pero reiteramos en sumo lo que dijimos en programas anteriores. En los accesos, por ejemplo, el caso de la Laguna Iberá, deben ser firmes. El pavimento de Mercedes debe llegar a Colonia Carlos Pellegrini. Es absurdo dejar un tramo sin pavimentar cuando digamos, el turista quiere llegar al lugar, pero no quiere llegar con un camino que está totalmente destrozado, porque esa es la realidad. Entonces, expusimos esa situación al subsecretario de Turismo. Confiamos en que la nueva gestión en turismo pueda encontrar la solución a los accesos. También nos decía el director de Aeronáutica de la provincia en programas anteriores que en la ciudad de Mercedes se va a volver a habilitar el aeropuerto o el aeródromo que había ahí, con una pista firme, y se va a construir también una torre de control. Y no descarta que el mismo Colonia Carlos Pellegrini pueda tener un aeropuerto para aviones livianos. Todo eso sería un progreso para la zona. Ahora, hablamos de las fiestas vinculadas con el río. La fiesta del surubí, de la pesca del surubí, que se va a realizar en estos días, es una atracción de carácter no solamente nacional y mundial. Y como decíamos, la vista o la impresión que causa el ver
100 o 200 lanchas que largan al mismo tiempo en el riacho de Goya, es algo realmente impactante. La infraestructura necesaria para poder tener más vuelos en Corrientes es necesaria agrandarla. El director de Aeronáutica nos decía que la playa de estacionamiento iba a ser ampliada, que se van a analizar nuevas mejoras en el aeropuerto. Por ejemplo, uno entra hay una sola, al haber una sola manga donde puedan bajar los pasajeros, la manga, y de ahí ir a la escalera mecánica. La escalera mecánica tiene que andar, porque si no uno tiene que bajar por una escalera mecánica que tiene unas diferencias de los escalones importantes. Hay mucho para hacer en materia de turismo. Yo diría que es más fácil desarrollar el turismo en nuestra provincia que radicar industrias, porque al Estado Nacional no le interesa radicar industrias en el interior. Por eso decimos que, atención, las provincias también existen. Se habla siempre de la erradicación de industrias posibles en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, mientras que el resto del país está siempre a la espera de que en los presupuestos se le asignen trabajos realmente importantes y trascendentes, como es el caso del segundo puente Corrientes-Chaco. Bien, espero que la nueva remodelación de nuestro estudio haya sido de vuestro agrado, y en cualquier momento vamos a empezar a pasar algunas de las grabaciones de programas realmente trascendentes. Para terminar con el programa de hoy, quiero hacer llegar mis condolencias a la familia de mi consuegro Francisco Pancho Sanabria, que falleció el día 9. Y con estas palabras termino el programa de hoy.